Bueno, me presento, para los que no me conocen, soy Valentina Rolla, una de las socias fundadoras de Curasana. Nacimos recientemente con el objetivo de ser un laboratorio farmacéutico para el cuidado del niño, basado en la filosofía del conocimiento compartido. Las familias reclaman, a nosotros por lo menos, cada vez más tomar decisiones informadas. Y en el ámbito del sueño y ansiedad infantil hemos detectado un cierto desconocimiento a la hora de abordarlos. Por eso, entre otras iniciativas con las familias, organizamos periódicamente estos webinars de formación médica sobre el sueño y la ansiedad, esperando que os puedan ser de apoyo en vuestro trabajo. ¿Y por qué empezamos con los trastornos del sueño y ansiedad? Porque según varias fuentes, entre las cuales la SPA, los padres pierden entre 400 y 700 horas de sueño el primer año de vida de sus hijos. Y el 30% de los niños presentan trastornos del sueño a lo largo de su infancia. Y si nos vamos a los niños con trastornos del neurodesarrollo, este porcentaje puede subir hasta el 80%. Y esto conlleva déficit crónico de sueño, que es una de las causas del fracaso escolar en la adolescencia, y 1 de cada 5 problemas de comportamiento y ansiedad infantil está causado por alteraciones del sueño. O sea que el sueño está a la base de muchísimos trastornos. Curasana aborda los trastornos del sueño y ansiedad desde la cronobiología, es decir, que no es solo importante qué hacemos, sino cuándo lo hacemos, para que todos los mecanismos del cuerpo se activen en el momento adecuado. Según la cronobiología, hay relojes que marcan el ritmo de nuestro cuerpo y el separar las varias actividades ajusta estos relojes y producción de melatonina. Por eso los tratamientos médicos para el sueño pueden mejorar si se tiene en cuenta la cronobiología. Y en el caso de esta charla no es solo la melatonina, sino también el triptófano, que tienen un rol importante en esta sincronización. Lo interesante de la melatonina, para empezar con el primer elemento para el sueño, es que tiene un efecto cronobiótico. No es un somnífero, sino un mensajero químico del sueño, por lo que es la primera elección de tratamiento en pediatría para trastornos del sueño. Tiene infinitos beneficios, es oncostático, antioxidante, neuroprotector, pero también tiene una limitación, y es que cuando se toma de forma exógena, su vida media en plasma es muy corta y contribuye a conciliar el sueño en este pico, pero no lo mantiene a lo largo de la noche. Y es la razón por lo que ayuda en el caso de despertares nocturnos, se puede ayudar a prolongar el efecto de la melatonina con la incorporación del triptófano. El triptófano es el precursor de la serotonina y a su vez de la melatonina. Y como razonamos en términos de cronobiología, hay beneficios según se tome el triptófano a la mañana y a la noche. Tomado por la mañana, su rol como precursor de la serotonina, la hormona de la felicidad, se refleja en sensaciones de bienestar y control del estado de ánimo. Regula, por ejemplo, la agresividad, mejora la concentración, regula el apetito. Tomado por la noche, el triptófano actúa como prolongador de los efectos de la melatonina exógena, porque induce la producción de melatonina endógena, reduciendo y hasta eliminando los despertares nocturnos. Esto genera un círculo virtuoso a lo largo de las 24 horas que favorece el bienestar del niño durante el día y el sueño durante la noche. Hay estudios sobre el triptófano, el más relevante es uno del doctor Arada en Japón, de 2007, hecho con 1.055 niños entre 0 y 15 años en la ciudad de Kochi. En el primer cuadro a la izquierda se observa que cuanto más bajos los índices de triptófano, en el desayuno más dificultades encuentran los niños para dormirse por la noche, con latencias por encima de 60 minutos. Y viceversa, cuanto más triptófano a la mañana en el desayuno,
menos tiempo de latencia del sueño. Mientras que el cuadro a la derecha indica una correlación entre una baja presencia de triptófano en el desayuno y una mayor irritabilidad en tipologías de pacientes, como se dirían, nocturnos, o sea, los que tienden a ser más activos por la noche. El estudio concluye, y cito textualmente, que el consumo de triptófano en el desayuno es importante para mantener un ritmo circadiano de tipo mañanero, como diríamos aquí, con alta calidad de sueño e indirectamente una buena salud mental a través del metabolismo de triptófano en serotonina de día y en melatonina de noche. Entenderemos mejor estas correlaciones con la presentación del doctor García Peñas, que hablará del mecanismo de acción de este aminoácido. Y, por supuesto, si alguien deseara el estudio completo, puede contactar con nosotros. ¿Y cómo reflejamos estos mecanismos cronobiológicos en Curasana? A través de la formulación de nuestra línea del sueño y ansiedad. Para abordar el sueño, tenemos el curasueño de inicio, que es 100% melatonina, que, como hemos explicado antes, es apta para los problemas de conciliación y retraso de fase. Mientras que para los problemas de despertares nocturnos tenemos el curasueño de mantenimiento. Lleva melatonina y hemos conseguido incorporar mayores cantidades de triptófano que la media de otros productos para optimizar sus efectos. Ambos productos están desarrollados eliminando por completo la interferencia de excipientes como el azúcar, el gluten y alérgenos que pueden afectar su eficacia. Y su presentación en spray lo hace, da la posibilidad de personalizar las dosis y tomarlo directamente en la boca sin contaminación de agentes externos. Ambos productos vienen en envases de 60 mililitros que, según nuestra experiencia, cubre un tratamiento mínimo completo de 4 semanas, incluso en dosis altas, con lo que resulta mucho más económico para las familias. Y para abordar solo la ansiedad, tenemos el Curánimo, que es triptófano 100%, bucodispersable y con muy buen sabor a chuche de limón, pensado para las mañanas de los niños con problemas de ansiedad. Y combinado con el curasueño de mantenimiento por la noche, activa el círculo virtuoso de triptófano, serotonina y melatonina, completando el ciclo de abordaje 24 horas del sueño y de la ansiedad. Y ahora os dejo con los doctores García Peñas y Sotoñu Insuga, neuropediatras del Hospital del Niño Jesús de Madrid. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Vamos a compartir experiencias de este gran desconocido, que es como hemos titulado la charla. El triptófano, este gran desconocido para los neuropediatras. Para profundizar un poco en el tema. A ver, que no sé por qué no me deja... No sé, a ver. Se ve la presentación en todo caso, ¿eh? Sí, pero no me deja hacerlo... Está como bloqueado. A ver si me deja salir, espera. Voy a volver a abrirlo. No sé lo que ha pasado aquí. La técnica. No me deja. No sé por qué no me deja compartir pantalla. Esto sí. Ahora. ¿Ahora se ve completa? Sí. Perdonar los problemas técnicos. Bueno, pues lo que decíamos, este gran desconocido para los neuropediatras. Vamos a hacer una serie de conceptos generales de abordaje. Bueno, pues sabéis que es uno de los 8 aminoácidos esenciales, o sea que proviene de la dieta. Ya se nos ha comentado en la introducción cómo regula la producción de las hormonas, serotonina y melatonina, así como de las vitaminas del grupo B, de la niacina, y como hemos dicho, que este correcto nivel de triptófano nos va a proporcionar una estabilidad en el sistema nervioso central, previniendo estados de estrés, ansiedad y depresión, nos da energía, nos ayuda a controlar el apetito. En cuanto a ser un precursor de la melatonina, que la melatonina ahora pues la consideramos realmente una verdadera hormona,
que regula los ciclos del sueño, por lo que contar con estos niveles adecuados de triptófano previene el insomnio y mejora la calidad del sueño por este efecto cronorregulador en el que entrará más adelante Víctor. Por otra parte, el triptófano cumple otras funciones importantes, promueve el buen funcionamiento del sistema inmunológico, funciona como analgésico antiinflamatorio natural y sobre todo por su poder antioxidante, como comentaremos luego, estimula la hormona de crecimiento y previene problemas cardiovasculares ligados a la edad y tiene potencial de prevención también de algunos tipos de cáncer en el adulto. Entonces, hay un artículo de Friedman del 2018 que planteaba la pregunta de si el triptófano era una panacea, ¿no? Porque este triptófano de la dieta y sus metabolitos por la potencial contribución al tratamiento del autismo, sobre todo los trastornos del sueño de los niños autistas, enfermedad cardiovascular, función cognitiva general, enfermedad renal crónica, depresión, enfermedad intestinal inflamatoria, esclerosis múltiple, sueño, funciones sociales e infecciones microbianas. Esto iremos desglosando un poco. Aquí veis una manera de relacionarlo con toda la serie de interacciones. Hemos comentado la de la serotonina, la melatonina, también este sistema que va a la vía de antioxidantes, la quinurenina, que es uno de los metabolitos que hablaremos, la triptamina, la niacina y lo que es la síntesis de proteínas, una cosa que no se comenta mucho, pero que es muy importante. Presentando al triptófano, fue descubierto por Hopkins y Cole en 1901 y fue el primer aminoácido que se describió como que realmente era un aminoácido esencial, con este concepto de aminoácido esencial que os he dicho. Se clasifica entre el grupo de los aminoácidos apolares, también llamados hidrófobos, tiene una cadena lateral con el grupo indol y es el único aminoácido esencial que deriva del indol. Es el menos abundante de los aminoácidos esenciales para el hombre. Influye muy importante controlando la biosíntesis de proteínas, vais a oír varias veces esto, y hay dos vías metabólicas básicas, una dirigida hacia la quinurenina y otra dirigida hacia la serotonina. Las necesidades diarias de triptófano, se suele hablar que está entre 600 y 900 miligramos al día. La recomendación de la Organización Mundial de la Salud, cuando lo hacemos en miligramos kilo día, oscila entre 3.5 y 6.0 miligramos kilo día. Es muy importante también saber que hay poca biodisponibilidad, se almacena muy poco en los tejidos, con lo cual necesitamos un recambio continuo de este aminoácido. Las fuentes naturales de triptófano se van conociendo cada vez más y se va de alguna manera educando a la población general. Prácticamente, si lo analizamos en una alimentación sana, mediterránea, pues está todo. En los lácteos, se habla mucho de la importancia del requesón, por ejemplo, los huevos, la yema, los cereales, se habla mucho de la avena, pescados y mariscos, sobre todo el salmón, se ha hablado también mucho de su fuente de triptófano, carnes. El que más ha destacado es el pavo, legumbres muy variados, la soja, se habla mucho de la importancia de la soja como fuente, verduras y hortalizas muy variables, el brócoli es uno de los que más se habla, frutos secos, lo mismo, pistachos, uno de los que más tiene, los dátiles, que también es muy rico en triptófano, distintas semillas, el sésamo es una de las que más, dentro de las frutas, bueno, incluido el aguacate, aquí podría ser vegetal o fruta, es uno de los que más fuente tiene, junto con los plátanos. Esto se ha sabido desde el primer momento, la relación de los plátanos con el triptófano y con la serotonina. Y un alimento pues, que se ha puesto mucho de moda a nivel natural como buena fuente de triptófano es el chocolate negro. La dieta mediterránea pues, va a proporcionar una cantidad muy alta, si está bien balanceada, entre 1.000 y 1.500 miligramos al día. Fijaros que esto es superior a estas necesidades diarias que habíamos comentado, con lo cual es lo más saludable para tener, ¿no? En cuanto a la distribución del triptófano en el organismo, el triptófano libre corresponde solamente a un 10 o un 15% circulante, el resto va ligado a la albúmina, o sea que se liga mucho a la proteína. La cantidad de triptófano en plasma va a disminuir cuando estimulamos esta vía que veis aquí, estas enzimas, la TDO y la IDO, que se pueden estimular principalmente cuando utilizamos esteroides, cuando utilizamos gamma-interferón. La cantidad de triptófano en plasma, por el contrario, aumenta cuando inhibimos esta vía, sobre todo con glucosa, hidratos de carbono, nicotinamida y los fármacos antidepresivos. Vamos a analizar ahora el metabolismo por estas dos vías, serotonina, melatonina por un lado y la vía de la quinurenina.
Dos vías metabólicas, por tanto, la vía de la quinurenina degrada el 95% del triptófano de la dieta y el producto final es el ácido nicotínico. Sabéis que es el precursor de las coenzimas del grupo NAD, nicotinamide adenine-dinucleótido, y 60 miligramos de triptófano nos producirán 1 miligramo de vitamina B3, que es la niacina. La vía de la serotonina va a degradar el 1 al 2% del triptófano de la dieta hacia la propia serotonina y posteriormente hacia la melatonina. El triptófano se transforma en 5-hidroxitriptófano, 5-hidroxitriptamina, serotonina y 5-hidroxiindolacético como producto de desecho. Y a nivel pineal principalmente y a nivel intestinal, con mucha influencia de lo que es la microbiota, como luego hablaremos, la serotonina se transforma en N-acetilserotonina y posteriormente en la melatonina. Tenéis las dos vías, la vía que va a dar lugar a la serotonina y la vía específica que va a dar lugar a la melatonina. Lo que os he comentado antes, la importancia del triptófano y la síntesis proteica. La aminocil-tRNA sintetasa específica para el triptófano va a activar y transferir triptófano a su correspondiente ARN de transferencia vía hidrólisis del ATP. Hay dos genes, el WARS1 y el WARS2, que codifican dos formas de esta triptofanil-tRNA sintetasa. Una es citoplasmática y la otra es muy importante porque actúa a nivel mitocondrial. ¿Por qué? Porque el triptófano influye mucho en estas interacciones proteína-proteína, en la función redox y en la estabilización también de las proteínas transmembranas, sobre todo a nivel del sistema nervioso central. Por otra parte, la oxidación del triptófano es un mecanismo natural para eliminar radicales libres y esto se realiza principalmente a nivel del complejo 1 de la cadena respiratoria mitocondrial. Por otra parte, los péptidos activos que llevan residuos de triptófano van a actuar en los procesos de la inmunidad innata del organismo. O sea que función proteica general, función en metabolismo R2 y función también inmunológica. Vamos a hablar a nivel de neurotransmisores, triptófano y neurotransmisores. Recordando, triptófano, 5-hidroxitriptófano, serotonina, 5-hidroxiindolacético por un lado, y serotonina, N-acetilserotonina, melatonina por otro. La serotonina, principalmente implicada en humor, memoria, sueño, apetito, conducta sexual y digestión. Y la melatonina, como se ha comentado, sueño, regulación de ritmo circadiano, estado de humor, estado de ánimo, dolor y antioxidante. Solo la fracción libre del triptófano va a cruzar la barrera hematoencefálica y entrar en el cerebro, usando un transportador, un carrier, y posteriormente a nivel del cerebro se va a transformar el triptófano en la serotonina. Esta transformación triptófano-serotonina depende de la cantidad, de la concentración del triptófano en el plasma, tanto sea total como libre, de la cantidad también de otros aminoácidos neutros circulantes en el plasma que compiten con el triptófano por este carrier. Es muy interesante que la presencia de hidratos de carbono en la dieta va a hacer un shunt con estos aminoácidos neutros, se los quitan del plasma, se los quitan de en medio para que no interfieran y se los llevan al músculo a través de este shunt. Aquí lo vemos, esta competencia por el paso de la barrera, como la incorporación de los hidratos en la dieta moviliza los aminoácidos hacia el músculo, no compiten con el triptófano. Aquí veis la diferencia de las que tienen unas proteínas con ratio alto con hidratos de carbono y las que no tienen los hidratos de carbono. Esto lo vemos mejor en el siguiente esquema. Aquí tenéis cómo cuando están presentes estos aminoácidos, estos competidores, tirosina, la fenilalanina, la isoleucina, la leucina y la valina, pues ellos compiten, hacen que pase menos triptófano y cuando están presentes los hidratos de carbono, su correspondiente insulina, hace que estos hagan un shunt, intentan pasar lógicamente porque compiten con el carrier, pero la gran mayoría de ellos se van por este shunt a entrar en el músculo, favorecer la vía de la gluconeogénesis. Por este otro lado, veis cómo se favorece que el triptófano pueda entrar en el cerebro en esta condición de presencia de hidratos de carbono y da la glucosa y de su correspondiente insulina para ir a forzar más la vía de la serotonina. En cuanto a los derivados de la quinurenina, tienen un efecto importante en neurotransmisión y tenemos dos, el ácido quinolínico y el ácido quinurénico.
El ácido quinolínico es un agonista de los receptores NMDA, con lo cual tiene un poder excitatorio, incluso excitotóxico. El ácido quinurénico es un antagonista de los receptores NMDA, o sea que tiene un efecto neuroprotector y también influye por ello en plasticidad sináptica y aparte inhibe los receptores de acetilcolina de este tipo alfa-7 N-acetilcolistinasa. Es muy necesario que haya un balance entre estos dos ácidos, el ácido quinolínico y el ácido quinorénico. Un desequilibrio entre estos dos pues, está relacionado con fenómenos de neuroinflamación y fenómenos de degeneración del sistema nervioso central, poniendo en marcha la vía de las citoquinas, que potencian esta vía enzimática del ácido, degradan el triptófano, finalmente disminuye la cantidad de ácido quinurénico y aumenta la cantidad de ácido quinolínico. Esto es más claro en la vía, este es el producto final, y como por el otro lado tendríamos el ácido quinorénico. Triptófano y balance neuronal. Pues ya hemos comentado, hay un equilibrio necesario entre estos metabolitos excitatorios e inhibitorios. Recordamos los neurotóxicos, la 3-hidroxiquinurenina y el ácido quinolínico, y los neuroprotectores, el ácido quinurénico. Las consecuencias del shunt del metabolismo hacia esta vía, de los derivados de la quinurenina y no hacia la vía de la serotonina, pues hace que se active muy ligado a efectos inductores de citoquinas, interferón alfa, como hemos dicho, la vía potencial de la neuroinflamación. La disminución del ácido quinurénico, el aumento de la 3-hidroxiquinurenina y el ácido quinolínico. Y esto se ha visto que se relaciona, como se ha comentado en la introducción, con agresividad, tendencias suicidas y depresión. Estamos tirando todo a esta vía potencialmente tóxica de quinurenina en defecto de la potenciación de la otra vía del triptófano, que es la de la serotonina. Esto explicaría esta sintomatología de agresividad, tendencias suicidas y depresión. Secundariamente hay un bloqueo secundario de la actividad del NMDA. Hay una disfunción de los receptores NMDA que influye en plasticidad sináptica, potencial déficit cognitivo, potencial déficit atencional. Este desequilibrio de los metabolitos excitatorios e inhibitorios estaría, como hemos dicho, muy ligado a la neuroinflamación, en virtud de esta respuesta anómala de citoquinas de interferón alfa, y determinadas enfermedades neurodegenerativas del sistema nervioso central, que se va conociendo la relación del triptófano, como comentaremos con ellas, enfermedad de Parkinson, enfermedad de Alzheimer, enfermedad de Huntington, esclerosis múltiple y la esclerosis lateral amiotrófica. En cuanto a triptófano y salud mental, pues se han visto hallazgos no siempre bien evidentes, no siempre bien contrastados en determinadas enfermedades neuropsiquiátricas. En la depresión mayor se puede ver descenso de los niveles de triptófano en plasma. Se habló mucho de si esto era un marcador, aunque no siempre se ha evidenciado. Sí que se ve un mayor descenso del triptófano en plasma cuando hay comorbilidades como agresividad y tendencias suicidas. Habéis visto cómo se haría el zoom, perdiendo en este caso la serotonina con respecto a la vía de la quinurenina. Y por otra parte, hay un aumento de triptófano cuando hay una comorbilidad asociada tipo trastorno obsesivo-compulsivo, TDAH y o delirio. En el caso de la depresión ansiosa, hay un aumento del catabolismo del triptófano hacia la quinurenina ligado al estrés y a la ansiedad, y hay un descenso secundario de la serotonina y de la melatonina. Los aumentos de los metabolitos triptófano de esta vía mantienen la ansiedad. Eso es muy importante. La ligación depresión-ansiedad, como se ha dicho, ligada al shunt invertido que pierde la serotonina con respecto a la quinurenina. La esquizofrenia también se ha descrito descenso de triptófano en plasma, aunque no siempre es evidente, pero sí es muy interesante, hay varios trabajos al respecto, que hay un descenso de triptófano en plasma muy llamativo en formas que son resistentes al tratamiento con neurolépticos. Y con esto se ha hablado de que podría ser un marcador útil a la hora de planificar un tratamiento con los neurolépticos. Triptófano y enfermedades neurológicas. Se ha analizado en muchas de ellas, aquí las tenéis, por ejemplo, en las cefaleas hay una respuesta irregular del triptófano, se ha visto que puede estar aumentado en el aura migrañosa y muy aumentado en las propias crisis migrañosas y en la cefalea en racimos. En la esclerosis múltiple los datos son contradictorios,
Se ha descrito descenso del triptófano en líquido cefalorraquídeo y aumento del triptófano en plasma. No siempre es evidente, no es específico, estaría un poco marcando esa vía neuroinflamatoria. En el daño cerebral adquirido traumático hay un descenso del triptófano en plasma con triptófano en líquido cefalorraquídeo sin cambios. En el daño cerebral adquirido vascular no hay grandes cambios en las cifras de triptófano en plasma o líquido cefalorraquídeo, pero sí se conoce que se produce una activación llamativa, evolutiva, de la vía de la quinurenina tras sufrir un ictus, poniendo en marcha toda esta cascada de los TERICATs que tiene que ver con la neuroinflamación. Parte de la neuroinflamación ligada a lo que es el daño vascular adquirido, la enfermedad cerebrovascular adquirida, tiene que ver mucho con esta inversión de la vía metabólica del triptófano. En la enfermedad de Parkinson no se han replicado todos los datos, en algunos se ha visto descenso del triptófano en líquido cefalorraquídeo y plasma, que es lo que es curioso y que es interesante según algunos autores, es que esto no cambia tras administrar el EDOPA o agonistas dopaminérgicos, está por una vía que no se interfiere. En la enfermedad de Alzheimer hay pocos estudios, en algunos hay descenso de triptófano en líquido cefalorraquídeo y en plasma, pero de forma no constante. En el síndrome de Tourette también hay pocos estudios, en algunos se ha visto descenso del triptófano en plasma, pero de forma no constante. Una de las cosas que se va hablando mucho actualmente es la importancia del triptófano en epilepsia. Se ha visto en la fase interectal un potencial descenso de triptófano en plasma y también un descenso de triptófano libre en distintos tipos de epilepsia. Inicialmente se habló más en epilepsias focales, pero también se ha visto en epilepsias generalizadas y en encefalopatías epilépticas. Una cosa muy interesante que explica el efecto del triptófano en las comorbilidades de la epilepsia es el aumento llamativo que se produce en las cifras de triptófano en plasma en pacientes con una epilepsia focal refractaria a los que les colocamos un estimulador del nervio vago para una epilepsia que en principio no es tributaria de cirugía. Esto es muy importante porque una de las indicaciones admitidas actualmente para el estimulador del nervio vago es para tratar depresiones mayores que son refractarias al tratamiento farmacológico habitual. Aparte, la disregulación de la vía de la quinurenina hace que la 3-hidroxiquinurenina y el ácido quinolínico se comporten como agonistas del receptor NMDA, o sea que son puramente excitatorios excitotóxicos, y este desbalance podría influir en una mayor tendencia a crisis, tanto a nivel de modelos animales como modelos humanos. Sin embargo, el ácido quinurénico, opositor de este lado, es el antagonista del NMDA, del receptor del NMDA, y bloquea esta excitotoxicidad neuronal. Muy importante también, se ha visto un aumento llamativo del ácido quinolínico en los túberes del complejo esclerosis tuberosa, lo cual también explicaría mucho este desequilibrio excitotóxico de glutamatérgico a nivel de los propios túberes. En cuanto a los trastornos del espectro autista, Víctor nos hablará mucho en concreto con el sueño. Yo os voy a dar algunas otras vías que son importantes. Se ha hablado mucho de factores genéticos prenatales que implican al triptófano en niños con TEA, con mutaciones, con descenso de la actividad de la triptófano 2,3-dioxigenasa, con un descenso del metabolismo del triptófano por la vía de la quinurenina y un SIP que va a llevar a aumentar los niveles de la serotonina. Esta era una de las hipótesis. Se ha discutido mucho la serotonina y el triptófano en el autismo, si están aumentados, si están disminuidos, si son variables. Pero una cosa interesante son estos estudios postnatales que hay con PET cerebral, con análogos del triptófano, con este alfa-metil L-triptófano, AMT, en sujetos con TEA, y se ha visto que en los primeros 5 años de vida del niño con TEA hay menor actividad conversiva de triptófano hacia serotonina. También se han visto asimetrías de la actividad de la vía triptófano-serotonina en estos estudios de PET específicos a nivel frontal, a nivel del tálamo, que cada vez se habla más del tálamo en el autismo, y a nivel del cerebelo, otra de las áreas que cada vez tiene más importancia en el TEA. Por otra parte, el fallo postnatal de esta vía de conversión triptófano-serotonina estaría implicada también en otra de las cosas que están muy de moda en circuitos de conectividad local y conectividad a distancia, con una alteración de las aferencias tálamo-corticales,
que implica una reestructuración de cómo se organizan las macrocolumnas y sobre todo las minicolumnas de la corteza cerebral. De alguna manera se resucita un poco las ideas de la importancia de las minicolumnas, el concepto de autismo como minicolumnopatía, que había dado en su día Casanova al principio de los años 2003, y Chugani, que había hecho estos estudios del PET, con lo cual esto sobre todo es evidente a nivel del hemisferio cerebral izquierdo y sobre todo en áreas operculares y perinsulares. Por otra parte, está cada vez más importante la relación con la microbiota, el catabolismo que se produce por el triptófano por las propias bacterias de la microbiota. Los metabolitos derivados del triptófano por este catabolismo bacteriano son reguladores de multinivel, de multifunción. Los más importantes los tenéis aquí: el propio indol, la triptamina, el indoletanol, el ácido indolpropiónico, el ácido indolacético, el ácido indoláctico, el indolaldehído, el ácido indolacrílico y el 3-metilindol, que es el escatol. Esta vía activa en el sistema inmunológico al ligarse a un receptor específico que se llama AHR, aril hidrocarbón receptor, potencia la función de la barrera epitelial intestinal al actuar sobre el receptor PXR, Pregnein X receptor, estimula la motilidad gastrointestinal por la influencia triptamina sobre serotonina y estimula la secreción de hormonas intestinales y neuropéptidos. Glucagon-like peptide 1 bloquea la secreción de insulina y va a disminuir el apetito. Con eso en la introducción habíamos hablado de la importancia del triptófano como potencial regulador del apetito. Por otra parte, están los efectos antiinflamatorios y antioxidantes de este catabolismo con regulación de las vías de las interleuquinas, que habíamos hablado de la importancia en neuroinflamación, pues también la importancia en el teatro de operaciones que es el intestino, por la importancia del eje intestino-cerebro, que se va hablando cada vez más en autismo, en epilepsia y en un montón de enfermedades neurológicas. Y por último, parece que incluso hay una autorregulación modulando la composición de la microbiota. Que nos hemos ido. Esto es para que veáis un poco todos los distintos metabolitos, distintas vías, y cómo vemos la regulación principalmente de la barrera intestinal, de la permeabilidad de la barrera, para de alguna manera intentar modificar esa relación eje intestino-cerebro. ¿Qué conclusiones podemos sacar de todo esto? Ya habéis visto este papel pleotrópico, multifunción del triptófano, tanto en la salud como en la enfermedad. El triptófano aquí se convierte un poco como el distribuidor de juego, como el medio centro del fútbol para todas estas funciones de balance, excitación, inhibición a nivel neuronal. Por tanto, es fundamental para la estabilidad funcional de los circuitos del sistema nervioso central, fundamental en este balance excitación e inhibición neuronal, detrás del que está la epilepsia en cualquiera de sus mecanismos de génesis y el propio trastorno del espectro autista, que también se piensa que es un desbalance excitación e inhibición. Por otra parte, hay un regulador del sueño, del humor y del estado de ánimo a través de la vía de la serotonina y de la melatonina, y también lo hemos dicho, básico en la biosíntesis proteica y en las interacciones proteína-proteína, y el efecto también antiinflamatorio y antioxidante natural contra los radicales libres, favoreciendo el efecto del complejo 1 de la cadena respiratoria. Importante la implicación que se va sabiendo en distintas enfermedades del sistema nervioso central, tanto desde la neurología como de la psiquiatría, aunque por aquí todavía hay que investigar mucho, sobre todo por qué no se ha conseguido replicar en todos los casos las alteraciones, que no es una cosa constante. Sí se ha visto en modelos animales, por ejemplo, pero no se ha replicado cuando estamos haciendo estos estudios en pacientes. Por otra parte, ¿cómo podría ser una posible diana de tratamiento? Como nos comentará ahora Víctor, tanto para el tema del sueño como para el
tema del estado de ánimo, de la ansiedad, y cómo habría algunas vías potenciales de tratamiento para neutralizar los metabolitos que alteran la citotoxicidad, estos TRICATs que hemos hablado varias veces de ellos. Y esto es todo, daros esta imagen tan bonita del bosque neuronal que nos da una idea de ese balance excitación-inhibición. Pues comparto pantalla si queréis. A ver. Comparto un segundo. Y bueno, siempre es un placer compartir mesa con mi compañero y amigo Juanjo García Peñas y lo que ha hablado él hoy, pues ahora mismo yo creo que sería complicado que cualquier otro lo hiciéramos, porque es que el metabolismo del triptófano es muy complejo, muy complicado, ¿eh? Pero yo lo que les voy a plantear lo primero es un misterio y que está el chat, así que quiero que me contesten, ¿vale? Voy a hacer un poco de pregunta al público. Yo está basado en hechos reales. Yo este fin de semana estuve en Extremadura, en Losar de la Vera, que está al lado del Jerte, que es precioso, y está en la Granta de Cuartos. Y bueno, pues saben que las cerezas es algo muy típico de la zona, están buenísimas y nos llevamos pues una caja de cerezas a casa. Y voy a contar el caso del misterio de quién se comió las cerezas y cómo podríamos saber quién se ha comido las cerezas. Está basado en una historia real. Porque esto el lunes a las 6:30 había un plato de cerezas completo y a las 9:15 ya no había nada, justo cuando llegué yo justo al hospital y ya no queda nada. Entonces, bueno, si tenemos que ver en qué situación estaban los sospechosos, puede ser mi hijo mayor, que tiene 7 años, que estaba por ahí jugando, mi hijo pequeño, que estaba dormido, y mi chica que estaba leyendo, no se ha despistada. Si tuviéramos que decir quién creemos que tiene más probabilidad de haberse comido las cerezas, ¿quién creen que se las habría comido? Bueno, está basado en historia real, en hecho real, porque realmente se comieron todos, pero el que más probabilidades tenía de haberse comido es el que estaba dormido. ¿Por qué? ¿Por qué lo de las cerezas? Bueno, las cerezas es uno de los alimentos que tiene más alta concentración de triptófano, 8 miligramos por cada 10 gramos de cerezas. Y aparte tiene un contenido alto de procianida, que hace que ese triptófano no vaya por la vía de la esquinulenina, sino que vaya directamente a la vía de la serotonina-melatonina. Y esto se plasmó en un estudio de la Universidad de Extremadura, en el que cogían a 30 adultos y les daban un estudio bien hecho, un ensayo doble ciego, randomizado, en el que daban 140 gramos de cereza comiéndolo en comida y cena contra placebo, y vieron que aquellos que comían cerezas se dormían antes, tenían una eficiencia de sueño mayor y se despertaban mucho menos. Con muy pocos pacientes alcanzó una significación estadística muy importante. Y cuando se miraron los metabolitos, vieron que había un aumento de los metabolitos secundarios de la sulfatoximelatonina en orina y otros metabolitos que son prohipnóticos. Entonces, y esto no es una cosa solo de España, la Universidad de Extremadura, está como digamos, estos los españoles ahí que defendemos nuestros productos, sino que se sabe que los productos que tienen más triptófano, especialmente se ha estudiado en leche y en cerezas, pues parece que mejora el sueño. Por ejemplo, este estudio que se hace, ya no solo con actígrafos, sino que se hace con una polisonografía, se ve que aquellos adultos que tomaron zumo de cereza vieron que mejora el tiempo total y mejora la calidad de sueño. Y de nuevo, con muy poquitos pacientes, una significación estadística se consigue. Y no solo ya con zumo o cereza como tal, sino cualquier tipo de preparación de cerezas, tanto tartas, jugos, pues vemos que hay varios estudios. Hay una revisión del año pasado en el que ven que cogen todos los estudios, que al final cogen a 65 adultos, y se sabe que la toma de cereza se relaciona con que te duermes antes, te despiertas menos, tienes menos sueño durante el día y tienes un sueño más eficiente. Entonces, así que parece que el triptófano, pues bueno, pues sí que parece que tiene que haber algo con el sueño, pero es seguro el triptófano, con todo lo que hemos hablado de las vías. Bueno, pues a ver, ese gran desconocido, ¿no? Se llama la charla.
Si viniera alguien de los 70, diría ese gran desconocido, el triptófano, pues está en todos lados. Es que en los 70 el triptófano se usaba mucho y se publicaba mucho sobre el triptófano, pero mucho es mucho, ¿eh? Y se usaba como antidepresivo natural y como hipnótico natural. De hecho, hay estudios en el que hablaban en los 60, comparaban fenobarbital, una benzodiazepina, y el triptófano, decían que todos, el que tenía mejor balance, eficacia y seguridad era el triptófano para conseguir para disminuir la latencia de sueño. ¿Qué es lo que pasó? Pues pasó que en los 80 hubo 30 muertes secundarias al síndrome de mialgia sinofilia que se relacionó con el triptófano. Después se vio que no, que era que se había adulterado por una bacteria y se había contaminado una muestra, pero no era el triptófano. Pero esta relación hizo que hasta 2004 la FDA no lo aprobara. Desde entonces, los estudios con triptófano vuelven a tener una explosión de artículos. Hay una revista solo que habla del triptófano, una revista de PubMed con un alto factor de impacto, y es que el triptófano es complicado porque a veces te vas por una vía, a veces por otro, y los efectos son completamente diferentes. Esto pasa como con la melatonina, que está comercializado como un suplemento alimenticio, pero es importante la dosis y el momento, que es lo que quiero hablar de esta charla, el momento en que lo das. O sea, es un fármaco, realmente. No deberíamos usarlo a la ligera porque tiene sus efectos secundarios. Efectos secundarios, fundamentalmente los derivados de la serotonina, pero son leves y son transitorios. Realmente donde más se produce serotonina son en las células enterocromafines del intestino, así que casi todos nuestros efectos secundarios van a ser digestivos cuando se produce la serotonina, especialmente si se asocia con antidepresivos recaptadores de serotonina. El síndrome serotoninérgico es raro y la verdad es que se han usado dosis muy, muy altas y no se han visto efectos graves. Realmente quizás tendríamos que tener la precaución de si está tomando algún antidepresivo de este tipo, pues empezar a dosis un poco más bajas. Pero el miedo siempre está en que el triptófano no se vaya por la vía buena y termine en serotonina y melatonina, sino que se vaya por el lado oscuro, se vaya por la vía de las quinureninas, ¿no? Que tienen efectos proinflamatorios, que es donde se va el 95%. Y claro, la vía de las quinureninas, que creíamos que era una vía simplemente de toxificación, pues no, se sabe que tiene funciones muy importantes a nivel de inmunidad y de disregulación a nivel de neurotransmisores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sabemos que la enzima limitante, la que hace que el triptófano se vaya a la vía de las quinureninas, es la IDO, y la IDO se activa fundamentalmente en procesos inflamatorios. El interferón gamma, los corticoides y procesos de ansiedad hace que el triptófano vaya más hacia esta vía. Y eso, bueno, pues como ha dicho el doctor García Peñas, que lo ha hecho perfecto, pues da metabolitos proinflamatorios y excitatorios en la mayor parte de las ocasiones. Se ven animales, sabemos que las quinureninas, cuando la das en ratón, altera la memoria. Y además, de hecho, hay muchos artículos recientemente que dicen que realmente lo que hace que el deterioro cognitivo, de que la fatiga provoque el deterioro cognitivo, realmente sea por el acúmulo de quinureninas, por el triptófano que vaya por esa vía. Y el aumento del ratio entre quinurenina y triptófano, o sea, que es ese triptófano que se ha ido por la vía mala, no por la vía que queremos, que es la de serotonina, melatonina, pues se relaciona de manera establecida con enfermedades como el Parkinson y otros estados proinflamatorios como la obesidad, el síndrome premenstrual o el intestino irritable, pero a nivel cardiovascular también tiene mucha importancia. Se estudia mucho sobre esto. De hecho, se sabe, es un estudio bastante antiguo ya, se sabe que aquellos pacientes que tienen más quinurenia, pues en el ratio quinurenia-triptófano, pues tienen más alteración del ánimo, sueño y fatiga. Pues nos da un poco de miedo, ¿no? En principio parece usar triptófano, pero después realmente cuando se ha hecho metaanálisis se ve pues que no se observa en la práctica clínica, quizás porque tenemos, como ha dicho el doctor García Peñas, un margen de dosis bastante alta. Lo normal es que se recomiende entre 900 y 1200 miligramos al día, es decir, que dar una cantidad extra de triptófano seguramente no haga que en situaciones normales activemos la vía de quinureninas demasiado. Pero es verdad que yo creo que pondría aquí como una nota mental de que en situaciones de inflamación, de proinflamatorias, igual que la melatonina se usa con precaución, el triptófano se debería emplear con precaución. Yo particularmente he tenido en dos pacientes con una epilepsia autoinmune y otra con una encefalitis autoinmune. Cuando he puesto triptófano, he tenido un efecto completamente contrario al que esperaba y se han activado mucho y ha tenido mucha irritabilidad e insomnio. Es decir, que procesos proinflamatorios
si damos más triptófano, el triptófano se va por la vía de las quinuleninas, aunque no está demostrado, sí que nos dicen que por lo menos tenemos que tener una cierta precaución. Igual que ocurre, pues consideremos el prospecto de la melatonina, de las pocas cosas que te dicen que tengas que tener cuidado al usarlo es en situaciones de autoinmunidad alterada. Entonces, el triptófano lo podemos dar por la mañana, por la noche, y ¿qué diferencia hay? Si lo damos por la mañana, pues si lo damos por la mañana, el triptófano se va a transformar en serotonina. Una pequeña parte, pero sí que es la que vamos a ver ahora. De hecho, si nosotros inhibimos la tirosina hidroxilasa, que es la enzima limitante de esta vía, pues lo que se va a provocar, como se ha producido en ratones knockout, pues ratones que tienen mucha más irritabilidad, mucha más hiperactividad y problemas de sueño. Es decir, que esa vía la necesitamos activa. Fíjense que casi todos los productos que tienen triptófano están relacionados con la dieta mediterránea. Se sabe por estudios transversales que aquellas personas, especialmente adolescentes, que tomen una dieta mediterránea, duermen más y tienen menos somnolencia diurna. Y parece que esto está relacionado solamente por el triptófano. Son estudios transversales, no se puede inferir causalidad, pero sí que hay muchas hipótesis que lo apuntan. Entonces, si es por el día, el triptófano se va a transformar en serotonina. La serotonina es fundamental. En ratones knockout sabemos que se producían apneas a nivel de troncorregulación del estado ventilatorio, a nivel de la hipertensión y del mantenimiento cardiovascular y, por supuesto, de estado de ánimo y de sueño, que es de lo que vamos a hablar. Porque de lo que se hablaba al principio de todo, en los 70, era que el triptófano era fundamentalmente un antidepresivo natural. Y se sabe que parece que aunque no constante, las personas con depresión tienen menos serotonina en el líquido cefalorraquídeo. De hecho, los antidepresivos recaptadores de la serotonina, que hace que haya más serotonina a nivel de que esté disponible para la neurotransmisión, hace que sea mejor la depresión y parece que, bueno, pues dar triptófano en algunas ocasiones sí que mejoraba en algunos pacientes el estado de ánimo. De hecho, se sabe que en algún estudio que habían reciente, en estudios con trastorno bipolar, se sabe que realmente está bloqueado esta vía y casi todo el triptófano va hacia la vía de las quinuleninas, o sea que realmente tienen menos disponibilidad de serotonina. Para que la Cochrane diga que tiene un efecto leve moderado en depresión, tiene que ser muy claro, ¿no? Esta revisión de la Cochrane se revisaron 108 estudios, después al final solo se seleccionan 4, pero se ve que sí, que el triptófano por la mañana, y se basa en que se transforma en serotonina, tiene un efecto leve moderado en depresión y que cuando lo das, hay estudios que cuando lo das junto con un antidepresivo de otro mecanismo de acción, pues tiene mejor, pues tienes un efecto sinérgico que si no que en aquel grupo que no das, solo das antidepresivo. Se sabe que en embarazadas, aquellas que toman menos triptófano tienen más probabilidad de sueño, en los ancianos especialmente, como hablaremos después, y en personas que se están desintoxicando, se sabe que el triptófano le ayuda a mejorar el insomnio. Hay estudios transversales muy, muy potentes, en que quieren decir que cuanto más triptófano tengas en dieta, mejor estado de ánimo vas a tener y mejor vas a dormir. Tanto en adultos, como este estudio de Lieberman, de casi 30.000 personas, como en niños, como este estudio de Arada, en 2.300 niños. Cuanto más triptófano en dieta, mejor sueño, mejor estado de ánimo, pero esos son estudios transversales. Sirve para mejor. Entonces, si damos triptófano, aparte de serotonina, ¿vamos a secretar más melatonina por la noche? Pues eso no está claro y no está demostrado. Sabemos que si das triptófano por la mañana y le das luz, es el grupo que tenga luz y triptófano, como grandes marcadores circadianos, como pues hablaremos, pues sí que sintetizan más melatonina, pero solo se ha visto en ese estudio. Lo que sí que sabemos es que si das triptófano por la mañana, la melatonina la vas a secretar antes, es decir, te va a entrar sueño antes, vas a ser más matutino. No vas a ser tan vespertino, vas a ser más alondra. Eso es fundamental en adolescentes. Hay un estudio de 744 niños que han comentado ya antes. Sabemos que dar triptófano por la mañana se relaciona con personas que se les entra sueño antes. Aquellas personas que no desayunan o que toman pocas cantidades de triptófano por la mañana son más vespertinos. ¿Por qué? Y después, además, este mismo grupo unos años después lo vuelve a repetir con más niños, en 816, en niños pequeños además, que son más, su sistema circadiano es más robusto, y se ve que es así. Aquellos que se duermen antes son los que desayunan y los que toman más triptófano por la mañana. Así que, pero no podemos decir que se sintetiza más melatonina. Tenemos estos estudios transversales, pero no tenemos estudios de causalidad. Hemos hablado de los niños y de los ancianos.
hay pocos estudios, pero hay un estudio muy claro que en 49 adultos que eran ya ancianos, aquellos que tomaban cereales por la mañana, triptófano, en desayuno, a concentraciones altas, pues aquellos que lo hacían dormían más tiempo y tenían un sueño más eficiente y se despertaban menos, estaban más tiempo dormidos. Eso es muy importante porque el ritmo circadiano realmente es lo que nos hace lo que nos dice nuestro cuerpo cuando nos tenemos que activar y cuando nos tenemos que dormir. Y los ancianos es una situación de nuestra vida en la que ese sistema circadiano no funciona tan bien, así que tenemos que marcar mejor cuándo cuando tenemos que activarnos y cuando tenemos que desconectarnos. Y eso es muy importante, el desayuno, porque el desayuno es el que nos dice nuestro cuerpo que tenemos que nos toca levantarnos. Y la luz por la noche apagada es lo que nos tiene que decir que nuestro cuerpo se tiene que dormir. ¿Qué ha pasado en el confinamiento? Con los adolescentes, con nuestros jóvenes, pues que todos sus sincronizadores han empezado a picotear a todas horas, no tienen sus relaciones sociales, ven muchas más pantallas. Fíjense que esos estudios de Dr. Pin, que creo que está conectado, creo que eran 12.900 familias en unas encuestas que existieron en medio del confinamiento, la cantidad de pantallas que se usaban, más del 70% de nuestros adolescentes usaban entre 4 y 8 horas al día de pantallas. Sus sincronizadores, todo su sistema circadiano se fue, no había sincronizadores y eso hizo que estos niños al final se acostaba mucho más tarde. Necesitamos marcadores y un marcador es el triptófano por la mañana, es el desayunar. Así que los jóvenes, los adolescentes que tienen que tienen casi nula exposición a la luz durante el día, pues es importante, el triptófano es un grupo importante. Entonces, ¿el triptófano por la mañana para qué? Para síntesis de serotonina, es decir, si tiene un efecto alertizante y mejora en el estado de ánimo, adelanta la fase del sueño, te va a entrar el sueño antes porque la melatonina lo vas a secretar antes. Lo que no tenemos tan claro es que sintetice más melatonina, es decir, muy importante desayunar y luz por la mañana, muy claro. Las persianas, es decir, si queremos dormir bien, tenemos que preparar bien la mañana, ¿de acuerdo? Y en este sentido va mi primer caso clínico, un niño de 3 años y medio con un trastorno de espectro autista que desde el confinamiento ha empeorado los despertares, está más dormido durante el día y empeora la higiene del sueño. Empiezan a hacer colecho y ha probado melatonina de acción inmediata, antihistamínicos, risperidona. Los padres no pueden hacer un tratamiento conductual, no pueden hacer un método de extinción. Eso no significa que tengamos que tirar a la basura hasta la familia. Tenemos que ayudar a conseguir que tenga un buen hábito. Esto era su agenda de sueño con la cantidad de despertares que tenía a lo largo del día. Al dar triptófano por la mañana, a 10 miligramos kilo el triptófano, y hacer unas medidas conductuales que adaptadas a lo que él podía, pues esto es lo que pasó aproximadamente en un mes y medio. O sea que una casi normalización, no está del todo bien, todavía te despertar, pero una mejor sincronización. Con el autismo es otro grupo en el que parece que seguramente el triptófano pueda funcionar, porque como dice la doctora Martínez Cayola, es un estudio que saldrá dentro de poco, que está muy bien, el ritmo circadiano de los niños con autismo está como envejecido, no tiene tantos marcadores circadianos. El triptófano como marcador de activación durante el día, si lo damos por la mañana, es importante. Sabemos que los niños con autismo parece que tienen niveles sanguíneos de triptófano bajos y sabemos que si damos poco triptófano a estos niños, empeoran sus síntomas autísticos. Y hay algún estudio que te dice que es que el triptófano en los niños con autismo pues se va por las vías que no queremos, se va por la vía de degradación de bacterias y se va por la vía de las quinolininas, en cambio la de serotonina no. El triptófano por la noche, que es realmente como casi conocimos mucho ese triptófano, dar melatonina con triptófano por la noche para disminuir los despertares. ¿Para qué? Para intentar que haya más melatonina. Como decía, la melatonina de acción inmediata dura, tiene su picación a los 30 minutos y después se quita, desaparece. Pero ¿qué pasa con los niños que se despiertan muchas veces? Bueno, en los 70 y los 80 lo tenían claro, daban dosis muy altas de triptófano, bastante, y de manera segura, entre 1.000 y 5.000 miligramos, ahora damos menos de triptófano. Y parecía que funcionaba, y funcionaba especialmente en niños. ¿Qué ha pasado en niños? En niños tenemos muy pocos estudios, o sea, nos autoanimamos, tenemos que publicar cosas porque hay muy poca evidencia. Todo nos sonará las leches de día y leches de noche de bebés. La leche de noche eran leches enriquecidas con triptófano. Han pasado un poco de moda, pero hace 10 años estaba muy de moda. Y estudios aquí además realizados aquí en España veían que aquellos lactantes que tenían y además mediante actígrafos hacían, o sea que bien hecho y bien medido, aquellos niños que tomaban leche con triptófano por la noche dormían más, tenían más eficiencia y se despertaban menos. Pero hay poquitos estudios. Sabemos que los niños que toman lactancia materna duermen mejor, siempre que no hagan colecho, y seguramente tenga que ver porque la leche de la madre tiene un ritmo circadiano y la leche de la madre por la noche tiene más triptófano,
que por el día. Y seguramente esa variación hace que el niño duerma mejor. Después, lo que es, en plan, ¿qué tal le ha ido a un niño con melatonina con triptófano por la noche? Hay solo casos publicados de manera puntual, muy poquitos. Quizás uno de los últimos, de hace 6 meses, es este niño, es este estudio de Bravacio, de 34 niños, que además que lo que están mirando es cómo mejora la cefalea. 34 niños con cefalea crónica comparan darle melatonina de acción inmediata contra melatonina con triptófano. Y lo que se ve es que disminuyen los despertares de una manera muy significativa. Es decir, que sí que funciona, que sí que parece que funciona, pero y con muy poquitos niños, gran significación estadística. O sea, que sí que aquí hay algo. Lo que pasa es que no está muy medido. De hecho, en las últimas revisiones del Sleep Medicine Reviews, que es una revista de muy alto impacto en sueño, ya pone el triptófano como un tratamiento recomendado para el insomnio de los niños. Y de esto va mi segundo caso. Un niño de 5 años con una encefalopatía epiléptica. Los niños con epilepsia, y es muy frecuente que tengan trastorno de sueño, nosotros en nuestra serie encontramos un 70-75%, y esto empeora su epilepsia. Y esto es lo que pasa a este niño, que había tenido crisis tónico-crónica, se había evolucionado a un Lennox-Gastaut refractario a varias medicaciones con de estos paroxismos generalizados, lentos, difusos, y coincidiendo con cómo empezó cuando empezó a dormir mal, o sea, empezó a tener la epilepsia, empezó a dormir mal. Multifactorial, puede que tenga crisis por la noche, puede que tenga mucha actividad intercrítica por la noche, los fármacos antiepilépticos no creo que ayuden en la mayoría de las ocasiones, pero así dormía de mal, ha sido horrible, ¿no? Todos los días esa situación tan horrible. Hacemos las cosas que hay que hacer en un insomnio, ponerle sus horas siempre igual, enseñarle unos buenos hábitos de sueño, enseñarle a dormir solo, a ser autónomo, y a veces no se consigue. Y a pesar de que los padres se esfuerzan, no lo consiguen. Conseguir dar un refuerzo a este tratamiento cognitivo-conductual es importante. En este niño se añadió 3 miligramos de melatonina con triptófano y esa fue la diferencia de cómo se consiguió mejorar. Y se rompe el círculo de un mal hábito de sueño. Empiezan a dormir bien con un hábito de sueño y ya puedes quitar muchas veces la melatonina y el triptófano y van solos en los niños neurotípicos. Y las parasomnias. A ver, las parasomnias es algo que es muy frecuente, que en la mayoría de las ocasiones no ocurre nada, pero cuando son muy frecuentes sí que pueden llegar a fraccionar y fragmentar el sueño y hacer que tengas consecuencias diurnas. Y para tratar las parasomnias, bueno, lo primero de las parasomnias es ver por qué algo que te fragmente el sueño, es decir, cómo duerme, a ver si no tengan piernas inquietas o un síndrome de apnea del sueño, pero descartados esos trastornos primarios, ¿qué tratamientos tenemos? Pues tenemos tratamientos que no son muy específicos y que tienen sus efectos secundarios, como son las benzodiazepinas, los antidepresivos o la clonidina. Pero tenemos, y no es muy conocido, 2 estudios que hablan del triptófano como un estabilizador del sueño que hace que sea eficaz en las parasomnias. El primero es un estudio de Bruni 2004 en el que cogen a 45 niños con terrores nocturnos y les dan hidroxitriptófano 2 miligramos kilo. Pues eso parece, o sea, que serían como 10 miligramos kilo de triptófano durante 20 días. Y vemos que mejora, fíjense cómo responde. El 93% del grupo de que da triptófano mejoraron respecto al 28% de los que habían tomado triptófano. Y ese efecto se mantiene 6 meses después. O sea, solo fue un ciclo de tratamiento de 3 semanas. Esto se vuelve a hacer hace 2 años y dan el triptófano en 74 niños que también tienen sus parasomnias no REM, fundamentalmente terrores nocturnos, aunque aquí también había algún sonambulismo. Pues aquellos que toman triptófano por la noche mejoran en el 84% respecto al 47%, o sea, de nuevo, estadísticamente significativo. Así que tenemos una opción de tratamiento que podemos emplear con muy pocos efectos secundarios comparado con el resto de opciones que tenemos, y como son las benzodiazepinas. Es decir, como guía práctica que yo tengo así un poco en la cabeza. Primero, antes de todo, si no funciona la melatonina con triptófano, vamos a quitarlo bien, porque entonces el triptófano muchas veces no se disuelve bien y queda en la parte inferior. Entonces hay que agitarlo siempre. Para insomnio y conciliación, disminuir la latencia a la melatonina de acción inmediata. Pero para los despertares, la melatonina de acción inmediata no nos va a valer, ¿eh? Y no vale dar melatonina de acción inmediata y a las 12 cuando se despierte dar otra de melatonina de acción inmediata. Eso nos va a trastornar el ritmo circadiano. Recordemos que es un fármaco, que no es baladí lo que estamos dando, y lo que puede hacer es que dar melatonina a las 3 de la mañana lo que nos va a hacer es retrasarnos la fase, es decir, que eso no se puede hacer. Entonces, ¿qué podemos dar para el niño que se despierta muchas veces? Pues quizás dar melatonina con triptófano por la noche, ¿vale? ¿Y cuándo dar triptófano por el día? Pues
como refuerzo, es decir, niños que hemos dado melatonina con triptófano por la noche y no funciona, le podemos reforzar, dárselo por el día para ese posible efecto de síntesis de melatonina, pero lo que se ve que el triptófano es efectivo dándolo por la mañana es en aquellos niños que tengan un retraso de fase y que estén desincronizados. Es decir, es como marcarle un desayuno muy claro de que aquí te meto un sincronizador externo de que es el momento de estar despierto, y si está más activo por el día, el sueño será mejor. Tener en cuenta que las dosis que estamos empleando es en niños neurotípicos, pero en niños con trastornos del neurodesarrollo, en el que los receptores de melatonina seguramente estén alterados y el ritmo circadiano es diferente y menos robusto, vamos a necesitar dosis mucho más altas seguramente. Y podemos plantarnos, por ejemplo, ese es un estudio que se está organizando, está un poquito en stand-by la doctora Smeyers, pues esto es la dosis que nos planteamos. En niños de 2 a 6 años, con niños con trastorno espectro autista, nos planteamos entre 5 y 7 miligramos, estoy titulando la melatonina, de melatonina, entre 7 y 10 años hasta 10 miligramos y hasta 15 años, incluso 20 miligramos al día de melatonina, siendo de manera segura, pero son en niños con problemas de neurodesarrollo que la melatonina no funciona el sistema de manera adecuada. También se han publicado algunas cosas sobre el uso de la melatonina en algunas pruebas complementarias, especialmente de cefalograma, que no te altera de ninguna manera la interpretación del electro, darlo como un ansiolítico para determinados procesos, situaciones de urgencias, o incluso en escáner o resonancia. Es más complicado, pero en escáner, en niños que estén muy nerviosos, sí que a nosotros nos ha funcionado bastante bien en vez de tener que sedarle. Y pues nada, hasta aquí mi charla. Cualquier cosa, pues si me la sé yo lo contesto. Y ahora sí que os dejamos a vosotros para que nos preguntéis. Víctor, ya que has mencionado a Gonzalo Pin, quería decirte que él también está aquí escuchándote. No sé, lo he visto por ahí. ¿Lo has visto? Enhorabuena. Hola, Gonzalo. Impresionante. Muy bien, aquí están empezando las primeras preguntas. Bueno, primero una pregunta, si hay alguna manera de evitar que el triptófano se vaya por la vía mala. O sea, ¿qué habría que hacer con un paciente? Eso es complicado, todavía no tenemos ahí farmacología para eso. Los únicos estudios que hay es que parece ser que la potenciación del ejercicio, la potenciación del ejercicio aeróbico sí que evita el potenciar esa vía de la quinurenina, y todo lo que sea también trabajar, potenciar todo lo que son antioxidantes naturales podría ser una buena vía para evitar el que se vaya el sueño hacia la quinurenina. Vale. Luego, una pregunta habéis hablado del triptófano a la noche, pero ¿siempre asociado con melatonina o recomendáis casos en los que podría ser beneficioso administrar triptófano solo a la noche también? Pues los primeros estudios que se hicieron antes de que cuando ese parón que hubo de sindromialgia, sinofilia, daban triptófano solo por la noche y los estudios eran con triptófano nocturno. Se puede probar. Lo que ocurre es que muchas veces el insomnio que tienen que tienen en la infancia es mixto. Es decir, que tienes un insomnio, bueno, por lo menos en niños con trastorno de neurodesarrollo. Tienes despertares y tienes muchas veces insomnio de conciliación o un mal hábito, que para quitarlo vas a tener que intentar que te va a venir bien que tenga ya un cierto sueño cuando se vaya a la cama. Entonces, darlo de esta manera conjunta, una melatoninación inmediata con algo que puede hacer que el sueño se fragmente menos, es interesante por eso, porque pues, muchas veces es mixto, es uno de conciliación y de mantenimiento, pero los primeros estudios sean con triptófano por la noche. Vale. Preguntan, ¿hay estudios de administración conjunta de probióticos y triptófano conjuntamente? Sí, en autismo, por ejemplo, sí que se han hecho estudios, porque es donde está más estudiado quizá el efecto del triptófano regulador de la microbiota, y de hecho los probióticos específicos para niños con TEA, como puede ser el Neurasbiotic Spectrum, en algunos autores lo han combinado también con triptófano, con mejores resultados que el triptófano por un lado o el probiótico por otro. ¿Tenéis alguna referencia del artículo? No, te lo tendría que buscar. Vale. El tema de la microbiota, eso es otro mundo
eso es un mundo también, o sea, la relación de la microbiota con el sueño. Es decir, que el tema del triptófano, aunque se lleva mucho tiempo hablando de, Juanjo, a ver qué te parece, pero que se lleva mucho tiempo hablando de esto, pero desconocemos todavía muchas cosas de su mecanismo de acción, o sea, que tenemos que ir con cuidado. O sea, que yo creo que no podemos plantearlo nunca como un suplemento alimenticio, sino que tenemos que saber, fijaos, es importante a qué hora se da, en qué pacientes, o sea, que ya es una selección, es realmente un fármaco y tenemos todavía que aprender mucho sobre él. ¿Qué dosis de triptófano por kilogramo en el desayuno? Gracias. No hay, la mayoría de los estudios, como son en adultos, no te lo calculan por kilo y hablan de dosis aproximadamente de 1000 miligramos. Antes daban más, más lanzados. Ahora se tiende a menos. Yo hablaría de unos 10, 20 miligramos kilo. Gonzalo Pin tiene mucha experiencia en esto. Yo de L-triptófano daría entre 10 20 miligramos kilo. Si es hidroxitriptófano, es distinto, ahí está menos claro, quizás entre 2 y 3 miligramos kilo, pero lo que es el triptófano, pues esa dosis más o menos. ¿Y qué límite de dosis pones, Víctor? Porque eso te lo pregunta mucho la gente. Otros compañeros siempre preguntan hasta cuánto llegas en miligramos totales en niños. Yo más de 1000 miligramos al día, 500 por la mañana y 500 por la noche no he pasado. O sea, pero quizás, seguramente se fuera seguro, pero no creo que el efecto se fuera... y para empezar, por ejemplo, imagínate un niño con TEA que tiene un problema de sueño fragmentado, sobre todo si tiene epilepsia, sobre todo si toma fármacos. ¿Qué dosis nocturna le pondrías, por ejemplo? Vale, pues un niño con TEA que tiene un sueño fragmentado, pues, bueno, ya lo sabéis, que hay que siempre coger como insomnio como un síntoma, descartando causas primarias, secundarias, ferropenias, eso. Yo le empezaría, depende de la edad, pero si por ejemplo cogemos 4 años, yo empezaría entre 2 y 4 miligramos, titulando la melatonina, ¿vale? Entre 2 y 4 miligramos de melatonina con triptófano, que serían aproximadamente unos 80 a 100 miligramos de triptófano asociado por la noche, Vale. pero subiendo, si no funciona, subiendo alegremente, o sea, que no pasa nada, que creo que no pasaría, hay que explicar a los padres que pueden subir. Algunos padres nos dicen que se quedan dormidos por la mañana. La verdad es que a mí me cuesta entenderlo con la fisiopatía, o sea, si lo ves, le dices, pero ¿cómo puede ser? Pues hay algo que todavía nos falta por entender, pero sí que hay algunos que lo dicen, efectivamente. Que se quedan como con resaca por la mañana, pues ahí seguramente... Es resaca la palabra, sí. Entonces, quizás hay que darlo, a ver a qué lado están dando, y también ahí habría que reducir dosis, claro. ¿Y hay riesgo del síndrome serotoninérgico con dosis elevadas? No se han descrito, es más teórico que real. Incluso en pacientes que toman inhibidores de la captación de serotonina, te ponen una precaución de que tengas cuidado, pero no se han descrito ningún caso de síndrome serotoninérgico, por lo menos yo no lo he encontrado. De hecho, hay algún artículo que te dice pues, que es seguro, ¿no? que tienes que tenerlo siempre en la cabeza, pero que es seguro. Una pregunta que te hace mucho la familia es en niños con problemas alérgicos. ¿Qué recomiendas a este respecto? ¿Puede empeorar alguna alergia, alguna hipersensibilidad? No, yo no, en principio no. Porque hay una cultura urbana de que no lo puedes dar si hay alergias, que puede potenciar, bueno, como hemos hablado de las citoquinas y todo eso, vamos, yo no he tenido ningún caso, pero muchas madres es lo primero que te preguntan. Claro, yo creo que sí que es más en aquellos pacientes que sí que hay una enfermedad inflamatoria con una cascada de citoquinas, ¿no? Pues como hemos visto, o sea, yo el paciente que se me puso muy irritable era una hepatitis de Rasmussen, o sea, no era una alergia ni una atopia, era una cascada inflamatoria de citoquinas muy potente. Yo creo que es el único caso en el que sí que habría que tener un poco más de cuidado, pero en las alergias en principio no hay ningún tipo de advertencia. Dice Gonzalo, contestando a la resaca de la que se estaba hablando, yo la he visto también y mejora cuando llevan al colegio andando al menos más de 15 minutos. Claro, que le dé la luz, ¿no? Y que se activen, o sea, es lo que es... El ejercicio aeróbico pues le va a beneficiar, desde luego. Claro. Es el marcador de te deje despertar.
que es ejercicio, luz y desayuno. Y el desayuno adecuado. Eso es, y las relaciones sociales, hablar, ¿no? Con él. O sea, el desayuno. Parece que es una chorrada, pero No es ninguna chorrada. Se trata de hablar, o sea, todas las relaciones sociales es uno de los problemas del confinamiento. Las pantallas ha sido muy importante, pero la pérdida de sus sincronizadores sociales es una de las cosas que sus profesores, sus compañeros, es lo que más ha desequilibrado el sistema circadiano, ¿eh? ¿Se debe tomar de manera conjunta con hidratos de carbono o mejora su metabolismo en algún modo? De manera... Sí, mejor con hidratos de carbono, siempre con hidratos de carbono, porque va a facilitar la entrada en la barrera hemotoencefálica, como ha dicho Juanjo. Si es filete con patatas o un sándwich, mejor que solo el fiambre. Y los cereales, pues es como la comida del desayuno perfecto, ¿no? Cereales es lo que más recomiendan, efectivamente. Vale. Pregunta: nombre comercial del triptófano que usáis. Es una pregunta de verdad, ¿eh? No la he puesto yo. Eso está claro. Hombre, el que nos fiamos más de la biodisponibilidad es del vuestro, del Curánimo, está claro. Además que la cantidad de que lleva es muy adecuada, por eso le preguntaba yo a Víctor un poco las dosis, pero yo me manejo con múltiplos de 300, que es lo que lleva el vuestro. Con esa es la idea. Cuando empezamos con esto, me acuerdo que siempre le preguntaba a Víctor, que siempre ha sabido mucho más de esto que yo, pero que dice, bueno, es que las presentaciones, cuando había presentaciones que eran comprimidos, ¿te acuerdas, Víctor? Sí. Que teníamos algún comprimido de 500, y decíamos, bueno, si 500 nos pasamos, ¿no? Y luego, pues tener los 300 yo creo que te permite manejarte mucho mejor. Muy bien. Bueno, todo el mundo sabe que yo no sé, de aquí en este chat, que no sé mucho más que Juanjo, lo saben todo el mundo. Pero sí, pero hay poco de... Pero hay muy poco. Mira, Gonzalo Pi nos da la razón. Eso es un buen cumplido para nosotros. Curánimo y usa más. también múltiplos de 300 y más que Víctor, dice Gonzalo. Gonzalo siempre va por delante. Pues seguramente sea más. Por delante cuatro pueblos. Yo también soy amigo vuestro, vale. Hay una pregunta que, a ver, yo no la entiendo muy bien. A ver, ¿qué diferencia entre el L y D-triptófano? Efecto y dosis. Pues realmente el que utilizamos habitualmente es el L. Los estudios son con L, todos los estudios son con L, ¿eh? Todo lo que hay, incluso en modelos animales. No sé, el enantiómero no sé, la verdad, no he visto nada. No sé por qué se usa L, no tengo la forma activa cerebral, desde luego, es claramente L. ¿Vale? En insomnios mixtos, ¿utilizáis triptófano por la mañana y melatonina con por la mañana y melatonina, triptófano por la noche o melatonina sola por la noche? O sea, a ver si me habéis entendido. En insomnios mixtos, ¿utilizáis triptófano por la mañana y melatonina, triptófano por la noche o melatonina sola por la noche? Pues a ver, yo soy muy pesado, pero decir que un insomnio es decir siempre muy poco, ¿vale? O sea, esto es como decir, ¿qué le das para la tos? ¿No? Pues habrá que ver qué tipo de insomnio, ¿vale? Vamos a hablar de un insomnio que hemos descartado ferropenia, reflujo, dolor, estreñimiento, vale, y no tiene un problema conductual. Y le cuesta dormirse y se levanta muchas veces. Y, a ver, un niño neurotípico, bueno, primero ya es raro, ¿eh? Es raro que un niño sin un problema de neurodesarrollo tenga esto sin tener ferropenia o que tenga un problema conductual. Pero bueno, ponemos que eso lo tenemos descartado. Yo empezaría a darle melatonina con triptófano, bueno, es lo que solemos hacer, melatonina con triptófano por la noche. Si creemos que no es suficiente, podemos reforzar, como segundo paso, dando triptófano por la mañana. Así, todo muy en general, pero en principio lo primero que haría sería melatonina con triptófano. Lo que está claro es que si se despierta muchas veces, un insomnio de mantenimiento, la melatonina inmediata no funciona. Eso es segurísimo que no, ¿eh? No va a funcionar. Otra cosa es que este niño tenga un problema en el que no es autónomo para dormirse y entonces para ayudar a mejorar que los padres sean capaces de enseñar a dormir solo, le des melatonina de acción inmediata y entonces de esa manera mejora todo. Pero si no es así, un niño que se despierta muchas veces, la melatonina de acción inmediata no va a funcionar. Había una pregunta por ahí en el chat que me ha parecido interesante, que hemos pasado un poco por encima, que era si era seguro combinar melatonina con benzodiazepinas.
yo creo que no tiene mucho sentido ponerla con benzodiazepinas, desde luego para un trastorno de sueño. Las benzodiazepinas son solución para hoy, hambre para mañana habitualmente, por lo menos en niños. En adultos tiran con mucha alegría de poner clonazepam en dosis única nocturna, pero lo que consigues es un sueño más fragmentado todavía. Y en niños, pues ni te cuento. En los niños las benzodiazepinas para el sueño te pueden dar muchísimas reacciones paradójicas y en vez de conseguir somnolencia puedes dar irritabilidad. En el anciano y en el niño, cuanto menos benzodiazepinas para el sueño, mejor, con o sin triptófano, como quieras. Cuando tenéis este efecto paradójico, que a nosotros también el laboratorio nos ha dado algunos casos, ¿qué recomendáis? ¿Suspender el tratamiento y retomarlo o ya lo suspendéis definitivamente? ¿Efecto paradójico con qué? Con triptófano, por ejemplo. No, pero con el triptófano como tal, lo único lo que hemos comentado, lo de la sedación esta matinal, a veces, es lo único. Vale, eso es todo. Nada, os agradezco mucho, Juanjo y Víctor, vuestras presentaciones. Vamos a hacer más, espero. Y nada, para cualquier pregunta adicional que tengáis, nos podéis escribir a info@curasanalabs.com. Lo tenéis también en la invitación que os hemos enviado y podemos dirigir las preguntas a los profesionales expertos en la materia y contestaros. ¿Vale? Muchísimas gracias por participar todos. Me ha encantado. Gracias a vosotros. Muchas gracias a todos por estar. Muy interesante, excelente. Esos son los comentarios que os están poniendo vuestros compañeros, ¿eh? Me alegro que haya sido práctico por lo menos. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.